¿Por qué siempre tenemos que hablar de ITS cuando hablamos del colectivo LGBT? Porque en otros colectivos no hablamos, ¿no?, de ITS. Si estamos en una situación de diabéticos, no hablamos de ITS. Si estamos en otros partes colectivos, ¿no? Pero ¿por qué siempre tenemos que hablar? Pues hay que remontarse un poco a los inicios de qué es el movimiento LGTBI, por qué nos echamos a la calle y por qué nos movemos, nos movilizamos. Pues simplemente porque queremos vivir nuestra vida y queremos expresar nuestra sexualidad y nuestra vida sexual, tener una vida sexual plena. Derecho que se recoge en la Carta de Derechos de la ONU, ¿no?, entre otros. Entonces, todo este movimiento al final, junto con la aparición del VIH, donde se promulgaba sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, pues al final ha hecho que todo se ligue, ¿no? No solamente yo, siempre me emociono cuando hablo de todo esto. ¿No puedo evitarlo? Soy así de ñoña. No solamente se conocían hombres que tenían sexo con hombres, sino que también las cuidadoras fueron las lesbianas, amigas de estas personas que se contagiaban. Entonces todo estaba ligado, ¿no? Entonces estoy avanzando siempre y siempre hemos tenido pues, que hablar en nuestras ponencias, ¿no?, de ITS. Antes hablamos de enfermedad de transmisión sexual, se eliminó porque sabemos que siempre es un agente infeccioso, siempre es algo que infecta y que siempre es por el contacto sexual, no es un contacto de cualquier otro tipo. Un abrazo, un beso y tal, no solamente del VIH, sino de otros bichillos que pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser virus o pueden ser... Ahí hemos puesto una relación de lo más típico, lo más que podemos hacer, pero no es tanto. Y lo más gracioso de todo esto es que simplemente con unos métodos barreras se podrían evitar su contacto. Ahí le hemos puesto tanto el femenino como el masculino, los débiles y también las barreras de látex. Para ellas, en su uso se pueden utilizar para los contactos sexuales, pero tenemos que recordar, por ejemplo, si la sífilis, el chancro de infección está en una zona que no cubre el preservativo, pues al final hay contacto de mucosas y podría haber ese contagio, ¿verdad? Los dediles, sobre todo en las mujeres lesbianas, están muy utilizados. Y el contacto sexual se produce muchas veces porque tú estás de copas, estás en un ambiente, tienes unas ganas de conocer a alguien y muchas veces la mano, que está sucia, que está de vaso, que está de barra, que está de pomos, ¿verdad? Son cosas que no caemos, pero tener un dedil para poder utilizarlo en el caso de que eso aparezca, pues puedes tener una relación plena, sexual, sin necesidad de contagiarte o tener algún problema posterior, ¿no? Y también las barreras de látex que se pueden utilizar tanto en el sexo oral para hombres y mujeres, ¿vale? En este caso, anilingus o conilingus. Bien, tenemos también otros métodos que, aunque no se consideran de barrera, pueden ayudarnos a evitar la infección. Y cuando por ejemplo, los lubricantes tienen una función de pues, lubricar las zonas donde van a ser penetradas, ¿verdad? Puede ser en el hombre o en la mujer, puede ser vagina o ano. Puede hacer que la zona esté bien lubricada de manera que no aparezcan erosiones, rozaduras y sobre todo roturas de la mucosa que hagan más idónea la penetración de cualquier germen. Entonces, pues siempre tener un lubricante a mano es fundamental. Los hay de bolsillo, como sabemos, los hay de embote, de diferentes, pero siempre se recomienda, si van a utilizar un preservativo de látex, que sea de base acuosa, para que no entorpezca la función barrera del preservativo. Y luego tenemos la PrEP. La PrEP es una antirretroviral que se puede dar para evitar el contagio del VIH. Tiene una gran eficacia, está ampliamente demostrada y solamente en este caso estaría previendo o sería barrera para el VIH, pero no para el resto de ITS. La PEP, que es el tratamiento post-exposición al VIH, también es un antirretroviral que se puede dar si hemos tenido
un contacto de riesgo. Entonces, lo que sí tenemos que recomendarle a nuestros pacientes es que siempre se lo vayan cuanto antes, porque cuanto antes se tomen el tratamiento, más efectivo es. Se ve que se sabe, bueno, perdón, se sabe que antes de las 72 horas es lo idóneo, pero lo idóneo es a la hora siguiente de haber tenido el contagio, se da en el servicio de urgencias, siempre en el servicio de urgencias hospitalarias, en Fuerteventura y también en otras áreas del Sistema Nacional de Salud. Y, por supuesto, la vacunación del VPH y de la hepatitis. Efectivamente, es efectivísima. Yo tengo papiloma y encima el canceroso, el gordo. Y yo he pasado por quirófano muchísimas veces para quitarme los puñeteros verrugas. Desde que me vacuné, pensaron que siempre que pensamos una vacuna para prevenir, ¿verdad? En este caso también ayuda para que no haya recidivas, que se mantenga el virus a raya. Entonces ya vacunamos, por fin se incluyó tanto a niñas y niños a los 12 años para vacunarles. Pero todavía hay personas que no se han vacunado o no entran dentro de ese rango. Entonces, por favor, recomendar la vacunación. Yo lo recomiendo encarecidamente siempre la vacunación del VPH a cualquier edad. Se dice que hasta los 45, pero es porque siempre los estudios se han hecho hasta una cierta edad. A partir de los 45 no se hicieron estudios, pero preveemos que va a tener la misma efectividad. Bueno, entonces, siempre recomendar la vacunación. Yo, por supuesto, estoy súper a favor, como ustedes comprenderán. Y parece mentira. Acabo de terminar el máster de enfermería estética. Yo soy un chico bastante tranquilillo. Siempre estoy buscando cositas que hacer, ¿no? Y estuve en este máster y uno de los tratamientos es el plasma rico en plaquetas. Pues una de las indicaciones es a las pacientes o personas seropositivas no se pone el plasma rico en plaquetas para estética. Y me levanto la mano y ¿por qué? No, porque puedes reinfectar con su misma sangre al paciente. Digo, ¿me estás diciendo eso? En un aforo de 300 sanitarios, médicos y enfermeros diciendo eso. Y es que cuando hablamos de intransmisibilidad, ¿no? Y sobre todo de diferenciar VIH de SIDA, yo creo que todos aquí lo comprendemos. De todas maneras, os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Uva y vino. No tiene nada que ver, ¿verdad? Nada. Pues igualmente el VIH es el virus que se infecta, puede estar latente y puede con los años desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Y en ese momento es la enfermedad. Entonces no tiene nada que ver. El VIH es el virus y es el agente causante. Y luego el VIH. Entonces, entender la fisiopatología del VIH es primordial para hacer recomendaciones. Cuando una persona es indetectable, no transmite. ¿Pero por qué no transmite? Porque el virus se ha eliminado de todo el cuerpo prácticamente. Entonces solamente queda en células epiteliales del intestino, donde ahí hay un reservorio y que es muy difícil llegar. Por eso nos cuesta tanto encontrar un método. Pero no está en el semen. Y en la sangre los títulos son muy pocos. Y por supuesto no están en las plaquetas. Si acaso, y se elimina también, están en los linfocitos. Entonces, que tú saques a una persona plasma y se lo pongas para cualquier otra terapia, ya puede ser una rodilla, porque se está utilizando para restaurar los cartílagos, ¿no? En traumatología y tal. O sea, pues tanto en estética como en cualquier otra disciplina se puede utilizar y, por supuesto, a un paciente, y me decían, ¿pero por qué te quieres complicar la vida? Me decía, digo, pero porque es ética profesional, simplemente. Porque yo me he comprometido a dar un servicio a una persona y le voy a dar el mejor. Y como sanitario me voy a encontrar con estas situaciones y vamos a resolverlas porque tenemos capacidad para ello. Entonces, pues, que parece, otra vez vamos a hablar de lo mismo, pues chiquillo, sí, porque parece increíble que estemos en este punto todavía. Entonces, indetectable es igual a intransmisible. Es un concepto de salud sexual, y lo leo, de VIH que se basa en la evidencia científica más que probada, pero probadísima, ¿vale? Indetectable es que el virus, pues, los títulos en sangre son tan pocos que casi no se detectan. Y intransmisible es que no se va a transmitir
Yo siempre pongo los mismos ejemplos y en personas parejas que son serodiscordantes, uno de ellos tiene el VIH y quieren tener hijos en parejas heterosexuales, tienen hijos y, no sé, y el receptor del semen o el que le ha inoculado o ha dado su semen no se contagia de VIH, ¿vale? Cuando ese está en carga viral indetectable. Entonces, pues, aclarar estos conceptos siempre es fundamental. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? Pues siempre son las sexuales, la sanguínea y la vertical de madre a hijo. La sexual ya sabemos que por relaciones sexuales, por penetración anal, vaginal u oral, sin preservativo, ya sea masculino o femenino. Y por vía sanguínea, el compartir con jeringas, agujas o material de inyección o cualquier instrumento cortante que haya estado en contacto con la sangre infectada. Eso lo tenemos más clarito, ¿verdad? Seguro. Y en el vertical, o sea, de madre a hijo, durante el embarazo, el parto o la lactancia. Y si la madre no recibe también tratamiento antirretroviral. Esto es una cosa que se tiene que continuar, seguir y valorar. Y, por supuesto, recordar, a ver, que no es lo mismo una cosa que otra. Bien, durante las relaciones sexuales, pues usando el preservativo tenemos la suficiente garantía de que no vamos a tener ese contacto con un método barrera y con un buen lubricante soluble en agua. Ahí lo tenemos clarísimo, ¿vale? Y durante el consumo de drogas inyectables, si nuestros pacientes, nuestros usuarios o las personas con las que tratemos sabemos o nos han dicho que utilizan esas drogas inyectables, pues recordarles que no se utilicen ni compartirlas, utilizar cada vez agujas y jeringuillas nuevas obtenidas de fuentes fiables. En el centro de salud se pueden conseguir y demás si se acercan. Y para prevenir la transmisión de madres a hijos, pues por supuesto tratamiento antirretroviral, se recomienda hacer una cesárea programada y la lactancia materna no está recomendada. Esto hay que ponerlo entre comillas, porque esta isla es Isla Ián y hay recursos donde, por ejemplo, en el materno-infantil hay una consulta específica de lactancia. Entonces, hay madres VIH positivo que le están dando leche materna a su hijo. La incidencia es menos del 1%, está entre el 0,5 y 0 poco, o 0,3, 0,2, 0,5. Y hay madres que deciden lactar. Entonces se lleva tiene una consulta seriada, se sigue su seguimiento y demás, pero si la madre quiere lactar, también sabemos que el virus en la leche materna cuando está a una temperatura se inactiva y se puede dar también de forma diferida, o sea en biberón o cualquier otro método, no directamente del pecho. Entonces pues esas cosas a lo mejor en Fuerteventura pues, tenemos que decir no, pero si está en Gran Canaria y quiere lactar, pues derivarla a esta consulta para ello. De momento esa consulta específica no la tenemos aquí en Fuerteventura, pero quién sabe, a lo mejor pronto la tenemos. Bien, y en esta presentación no podemos pasarnos sin hablar del chemsex. El chemsex parece que es algo de otras tierras, pero lo tenemos muy cerquita y se practica en Fuerteventura, lo sabemos a ciencia cierta, son prácticas donde se utilizan diferentes drogas para aumentar el tiempo tanto de sensaciones gratas, el orgasmo, y que esas prácticas sexuales se aumenten en el tiempo, hablando de días, de 2, 3 días. Son las típicas bacanales. A mí esto me costó muchísimo quitarle ese punto de qué estáis haciendo, por qué esta gente se mete en esto, por qué siempre estamos igual. Pero chiquilla, el ser humano siempre ha buscado la sensación de placer. En la antigua Roma, las antiguas bacanales, en la Grecia pues se hacían orgías y tal. O sea, siempre se ha buscado el disfrute del placer por medio del otro, de compartir, o de los otros, porque son métodos y formas de disfrute. Entonces, pues, actualmente, como se han conseguido otras drogas sintéticas y demás, pues también se utilizan y se suman. Pero no es algo que sea inusual dentro de nuestra cultura y nuestras sociedades. Entonces, pues por lo menos yo así le quité un poco de hierro, sobre todo al enjuiciar, ¿no? Al enjuiciar a la persona que tengo delante y demás. Entonces, pues me ayudó a comprender un poco más y acercarme a esta realidad, ¿no?
Entonces, las sustancias que más se utilizan en el chemsex pues son la metanfetamina, la mefedrona y el GHB. Y también se pueden incluir pues, otros como la cocaína, el cannabis, el MDMA, que son, pues, estimulan esa erección, ¿no? Y también pues, como el sildenafilo y otros para la antigua Viagra, pues también para ayudar a esa excitación, a esa erección y hacer pues, sesiones tardías o longevas, o como queremos llamarlas, de esas bacanales, ¿no? Las prácticas intensivas y continuadas del chemsex pueden tener implicaciones graves para la salud, como ustedes comprenderán, con esa introducción de las drogas dentro de lo que es las sesiones de sexo. Claro, al utilizar esas drogas no estás tampoco consciente de utilizar un preservativo, un método barrera o cualquier. Entonces, pues, las ITS aumentan esos contactos, ¿no? Esos contactos de riesgo. Y también con esas drogas, pues, afectación de la salud mental y de cómo idealizar el sexo. Si no hay eso, no puedo tener sexo, pues se convierte ya en una bola de nieve que cada vez va creciendo más y es difícil. Se sale. Tengo amigos que han salido y que están en ello y les va muy bien, pero con un seguimiento, con centros específicos, con equipos multidisciplinares acompañando de psicólogos, enfermeros, médicos y diferentes técnicos, pero están en grandes capitales y tal, ¿no? Aquí no tenemos todavía recursos, pero en Maspalomas es un punto crítico de estas actividades. Y también en Fuerteventura quedan gente, alquilan una casa y se quedan ahí en un chalet y lo tenemos aquí al lado y no lo sabemos. Entonces, es curioso porque le pregunté al psicólogo del hospital si había tenido alguna referencia de estas prácticas, si le había llegado algún paciente. No, pero se están dando, pero después brotan chiquillos y tenemos adolescentes que brotan de forma. Pero claro, no llegan o no saben o no se ha identificado todavía que las prácticas pueden ser el chemsex en realidad, porque se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los factores vinculados a estas prácticas del chemsex? Pues el aislamiento social es una de ellas. ¿Y qué chiquillos o personas LGTBI? Porque nosotros estamos en un paraíso, digamos, Canarias es un paraíso, pero hablamos de la península donde hay pueblos, ahí en las sierras y no tan sierras, donde el aislamiento social puede ser un punto importante. Y cuando tú te trasladas a una capital de una noche de marcha, puede ser que para socializar encuentres estos medios de ocio, me refiero a estos medios de drogas que están vinculados al sexo. Entonces entras en un círculo vicioso bastante importante y a tener en cuenta. Y pues aquí está claro que van para Maspalomas o se centran aquí, y lo podemos encontrar. El estigma asociado al uso de las drogas. Si he usado las drogas no se lo cuento a nadie porque yo mismo me autoflagelo después. La homofobia y la transfobia, tanto interiorizada como compartida, hace también que te acerques a estos métodos. La inmigración, por supuesto, y el trabajo social. Migrantes que para subsistir utilizan la prostitución y en esa prostitución de las personas LGTBI y sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, hay un escollo importantísimo, porque entre ellos mismos, o sea, digamos, prostitutos, ¿no?, que utilizan estas drogas, las llevan a estas sesiones y luego quedan con otros prostitutos para tener relaciones. Ya les digo, es un batiburrillo importante, pero para tener bien en cuenta. Así que, terminando esta presentación, vamos a reforzar unos cuantos mensajitos. Recordamos que intransmisible, o sea, indetectable es igual a intransmisible, ¿de acuerdo? Una persona con carga viral indetectable significa que no transmite el VIH, importantísimo. Siempre debemos tener una vida sexual plena y para tener una vida sexual plena, conocer mi estado serológico es fundamental. Por eso, realizarnos pruebas periódicas de VIH es imprescindible. Nosotros, como puente entre América y entre África con Europa, tenemos mucho trasiego. Los países subsaharianos, el índice de infección de VIH en mujeres jóvenes es altísimo.
es porque no tienen acceso a los métodos barrera, porque no tienen, por su condición ya de mujer mismo, no pueden decir no me penetra si no tienes un preservativo. O sea, hay un batiburrillo social también del mismo patriarcado, ¿no? Y de demás que hacen que todo esto se dé con facilidad. En nuestro medio tenemos la PrEP y la PEP, conocerlas. Justamente me comentaba ante un compañero y amigo que con sus conversaciones con amigos homosexuales, pues no conocen todavía la PrEP o no se sabe si aquí en Fuerteventura se da la PrEP y el tratamiento posexposición al VIH. Sí, la PrEP, por supuesto, se da. El sistema es muy sencillo. Vas a tu médico de cabecera, le dices que quieres entrar en el servicio PrEP, se te hace una encuesta y unas pruebas y si eres apto te mandan al servicio de medicina interna donde te citan y si eres apto te ponen tu tratamiento y te haces tus controles seriados y para tener seguimiento sobre tanto ITS como a ver cómo ese tratamiento afecta a tu salud porque nada es inocuo, estamos tratando con medicación y pueda tener efectos adversos. Entonces para ir controlando eso, ¿de acuerdo? Igualmente la posexposición se da, servicio de urgencias, en nuestro medio es en el hospital, el servicio de urgencias. Y acompañar en la toma de decisiones desde la autonomía de la persona y la toma de decisiones. O sea, nosotros qué hacemos en Fuerteventura, en Altidad de Fuerteventura o en la consulta, pues decir qué quieres y qué tenemos en la cartera de servicios y elegir aquello que más. Ay, pues yo pastillas no me quiero tomar, yo prefiero utilizar el preservativo. Pues venga, vamos a ver dónde tú tienes sexo para que tú tengas acceso siempre a una... Ay, pues yo tengo sexo siempre, me encanta en la ducha. ¿Me encanta? Pues ahí podemos tener una cajita en la ducha para tener nuestro lubricante, nuestro punto ahí. Pues yo me pilla en cualquier lado. Pues si te pilla en cualquier lado en tu casa, en el salón puedes tener una cajita, en el dormitorio puedes tener tu cajón de la mesilla el primero, que siempre está ahí. Y demás para tener acceso rápido, ¿no? Darle tips a estas personas para cuando tengan acceso. Y si vas a la calle, pues tu carterita, tu condonera, que también se pusieron muy de moda, ¿no? Para llevar antes en el bolsillo. Bien, se me fue. Bien, recordar siempre que yo tengo hipertensión, no soy hipertenso. Yo tengo diabetes, no soy diabético, ¿no? Pues yo tengo VIH, no soy seropositivo o no soy, ¿no? Es diferente, parece una tontería, pero esto desestigmiza mucho. ¿Lo he dicho bien? Desestigmiza. Desestigmiza. No me salía la palabra ahora. Bien, esa presión, parece que el lenguaje es fundamental para comunicarnos, ¿no? Y al final eso hace que cale de una manera o de otra y que tú también puedas pasarlo por esta parte del cerebro donde podemos gestionar esas emociones. Entonces, ¿voy bien de hora? Sí. Que yo me enrollo y... Bien. Y luego informar de los servicios comunitarios. Si tienen alguna duda, cualquier problema dentro de su consulta con familiares, amistades, si son personas no sanitarias y no tenemos una consulta donde podemos estar con nuestro paciente directo, pues saber que tenemos, Altijai siempre está ahí con su servicio, que luego ya iremos más en detalle, para tener ese apoyo. Hasta el otro día me llamaron, ¿no? Una persona migrante de Colombia que llega a Fuerteventura, es VIH positivo y no sabe qué tiene que hacer para gestionar y para que si tiene atención sanitaria aquí y demás. Pues, oye, mira, el sistema es tal, si quiere luego lo comentamos en el café y derivamos y tenemos esas vías gracias entre otras cosas, a los convenios de colaboración que hicimos con el área de salud. Entonces, pues, tenemos bastantes recursitos y demás. ¿Qué tal están? ¿También? Sí. Pues esto terminamos ahora mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Os ha sorprendido algo en vuestras consultas? Por ejemplo, chiquillas, en las matronas. Tenemos, bueno, hemos dicho, vale, tenemos matronas, tenemos médicos, tenemos personal no sanitario, como son los trabajadores sociales, y también administrativas del hospital. O sea, tenemos, así, ¿vosotros, chicos? Del centro de salud, enfermeros y auxiliar de enfermería. O sea, tenemos, fijaros qué batiburrillo más interesante, más estupendo tenemos, ¿no? Para cuando accede cualquier persona al usuario a nuestro ámbito de actuación, pues
Cada uno tiene un escalón o es una primera barrera que no deberíamos, eso, bueno, un primer contacto, que podemos constituirnos también como barrera, como sabéis, ¿no? Nosotros mismos podemos ser barrera de nuestro acceso por nuestra actitud, por nuestra forma de movernos, actuar, por nuestra cara. El lenguaje verbal es fundamental a la hora de establecer contactos. Sabemos que el lenguaje no verbal constituye casi un 70% del lenguaje. Tú por aquí puedes decir una cosa, pero tu cuerpo entero habla de otro medio. Entonces, eso se ensaya, ¿eh? Eso se ensaya y se trabaja. Yo como agente en lactancia también, eso lo tenemos más que instaurado. Cuando entramos en una habitación y nos encontramos con ciertas situaciones, pues nuestra cara y tal, pues se ensaya y se practica, y para que cuando aparezca en un caso, pues que seamos puerta de entrada y no lo rechacemos y cojamos la puerta, ¿no? Entonces, quería preguntarle a las compañeras, ¿madres VIH positivas hemos encontrado? Porque uno de los primeros cribados que hacemos en el embarazo es precisamente la serología al VIH, ¿no? Y muchas veces se detecta ahí que son seropositivas. Hemos encontrado aquí... Ya era un VIH positivo, que sí que tiene una consulta, claro, seguimiento de embarazo, pero de como primera detección nunca he tenido el caso, no sé, una vez seguimiento. Vale. Como he dicho, se sugiere la cesárea, ¿verdad? En estos casos. Sí, normalmente suele ser cesárea. Exacto. ¿Y habéis encontrado con alguna madre que quiera lactar o directamente deciden...? La verdad que las recomendaciones en cuanto a lactancia siempre han sido como no puedes, no. En el país desarrollado no se puede lactar, punto. Exacto. La verdad que yo hace tiempo que no trabajo con ninguna paciente con VIH. O sea, aquí en Fuerteventura yo creo que no me coincidió ninguno. Sí que antes sí, pero aquí no. ¿Tú tienes alguna? Sí, seguimiento con una mami, pero bueno, la misma recomendación, y aparte ya era su segundo o tercer bebé y ya había decidido hacerlo como en sus anteriores crianzas, y había decidido que no iba a lactar, o sea, lo tenía muy claro, estaba muy informado. Claro, genial. Hernán tenía una pregunta. Bueno, quería aprovechar el foro, tengo varias preguntas. Aprovechando esta, que acabo de terminar un seminario que se ha hecho en la FLGTB sobre derechos humanos y VIH, y salió este tema, ahora que lo comenta, el tema de la prueba del VIH a mujeres embarazadas y el tema del consentimiento, ¿no? Simplemente como debate. La pregunta es, aquí, cuando una mujer llega, la prueba de VIH, ¿se pide consentimiento o se hace de manera...? O sea, yo pido consentimiento, voy a pedir psicología y te va a ir con VIH. ¿Cómo? Que no entendí. Verbal es suficiente, ¿no? Creo. O sea, Una pregunta, sí, porque salió, no, obviamente hay unos criterios, pero simplemente lanzar la pregunta por el tema de derechos de la mujer en este caso, ¿no? ¿Cómo funciona? Me da curiosidad cómo funciona aquí, aprovechando el foro. O sea, nosotros, yo creo que lo que hacemos es, cuando hacemos la petición de la analítica del primer trimestre, que es en la que va la serología del VIH, se lo informamos a la mujer. Decimos, vamos a hacer una analítica, y en la analítica vamos a pedirte una serología con VIH. O sea, así los pedimos. Exacto, como dice Clara, no es una analítica solamente de VIH, sino se hace una analítica completa donde se buscan protocolizadas. Consentimiento verbal para el VIH, que era lo que yo creía que se tenía que hacer, que igual estoy haciendo mal. No, está siendo estupenda. Bueno, yo creo que está bien, no sé, por los médicos, pero bueno, era un tema que surgió como simplemente una pregunta al aire. O sea, yo lo que había, la formación que yo tenía en cuanto a esto era que si tú pedías la prueba del VIH tenías que pedir un consentimiento por lo menos verbal, en cuanto, ¿no?, al delito. Entonces yo se los mínimo digo, verbal, porque eso es. antes era obligatorio tener que por escrito, Sí. pero ya según la práctica, consentimiento verbal. Ahí está. Bueno, el compañero, por si alguien no me escuchaba en streaming, el compañero Aitami, médico de Lanzarote, reforzaba lo que decía la compañera, de que antes se hacía sin consentimiento, pero que ahora se sugiere y que se haga con consentimiento verbal, aunque sea. Bueno, quería aprovechar otra pregunta al foro, aprovechando, no sé si hay médicos o médicas de atención primaria en cuanto a la PrEP. Realmente la pregunta, desde Altijay, bueno, conocemos bien la PrEP, pero cierto es que personas que conozco, chicos que conozco, cuando se lo he comentado, me dicen, no, es que después he llegado a atención primaria y bueno, y me dan vueltas, y a veces no sé si es
falta de información. Me gustaría saber si aquí hay médicos de atención primaria, si saben cómo gestionarlo, si lo han gestionado y que nos compartan cómo está el tema. Yo soy médica de familia y sí sé cómo gestionarlo, pero claro, yo creo que en estos foros pasa lo de siempre, que venimos los que más informamos estamos y los que más deberían venir no vienen. Entonces no me extrañaría que hubiera desconocimiento en ese sentido, igual que en tantas cosas. Efectivamente. Dentro de la que es la cartera de servicios tenemos muchísimos servicios y los protocolos van cambiando muy rápido. Tenemos gente trabajando muy buena que van gestionando. Y claro, muchas veces si no estamos al día leyendo y encima tenemos 50 o 60 personas en consulta para ver, pues se nos queda muy atrás. Muchas veces no es cuestión ya de tú informarte, ¿no? Sino que es que ya no te da la vida. Porque tienes más familia, tienes otra vida, tienes tu persona como tal, pero bueno, siempre hay que buscar un poco de tiempo para actualizarse, por supuesto, y estos foros son fundamentales. Espero que vean este streaming. Aprovechando el foro y este seminario que estaba realizando con la FLGTB, también salía el tema del lenguaje, que bien has nombrado, ¿no? Sobre todo ahora para personas que viven con VIH. Y hay un término que parece súper interesante y que cambia mucho la vida de las personas, ¿no? Especialmente me interesa, ¿no? Tengo diagnóstico hace 3 años, aproximadamente un poco más de 3 años ya, creo ya. Y el tema de infecto contagioso, ¿no? Infecto contagioso, tú pides un informe y puede pasar irrelevante, ¿no? Pero, por ejemplo, infecto contagioso, infecto transmisible, que a lo mejor técnicamente, no sé, pero salía que recomendaban empezar a usar, diferenciar infecto contagioso de infecto transmisible, porque, por ejemplo, para acceder a una residencia de la tercera edad, algún día llegaré a mayor y me mandarán a una residencia. Nos veremos. Claro, si pones que tengo una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Persona que vive con VIH, pues te podrían prohibir el acceso, o incluso a piscinas municipales. Cosas tan simples. Entonces salió el tema, ¿no? De recomendaciones de lenguaje, que bien comentaba, súper importante, infecto contagioso, infecto transmisible. No sé si alguna de las compañeras o compañeros aquí tienen algo que comentar sobre esto, si se han visto con el caso, cómo lo abordarían, ¿no? Bueno, en mi opinión, nosotros tenemos un sistema informático, como tantos otros, atrasado y defectuoso. Entonces, graba un poco de las opciones que tenemos, lo que más nos parece. Y el segundo problema es que siempre vamos como locos. Tenemos 4 minutos por paciente y eso lleva a que muchas veces no tengamos el cuidado que se debería. Hay una opción a poner no imprimible en nuestro sistema informático. Pégate más el micro, porfi, porque no se está escuchando a través del streaming. No me escuchan. Vale. Nosotros tenemos una opción en Drago, que es nuestro sistema informático, de poner no imprimible aquello que no sea fundamental. Por ejemplo, un diagnóstico de VIH, si estás mandando a alguien al otorrino porque tiene otitis, pues a lo mejor, si está bien controlado y no tiene otra complicación, pues no es imprescindible. Entonces, si no le marcamos ese no imprimible, aparece en todo. Lo puede ver el administrativo, en un sitio pequeño como este, lo ve todo el mundo cuando a veces no es imprescindible. Y luego el lenguaje es el que nos han puesto en el ordenador gente que además no es sanitaria. Muchas veces no son ni médicos ni enfermeros, no saben. Entonces, a veces no podemos. Nos pasa con la incongruencia de género que no está como diagnóstico. Entonces ahí tienes que adaptarte y cambiar y rebuscar, pero claro, todo eso lleva una atención y un tiempo. Bueno, pues interesante porque eso lo podemos recoger para el grupo Penalty High, ¿no? De la coordinación de salud y los trabajos que hacemos tanto sea con atención primaria, con hospitalaria, pues bueno, si es un tema de informática al que se enfrentan, pues seguro que se puede trabajar y simplemente quería comentar este tema porque infecto transmisible, infecto contagioso me pareció súper interesante para la vida de las personas que vivimos con VIH. Totalmente. Totalmente, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Si hay alguna pregunta más. ¿Algún comentario? ¿O no? Hacer? Fuera. Sí. Yo solo quería, para tenerlo yo claro,
La PrEP, o sea, tiene que ir a su médico de familia, perdón, para la PrEP, ¿no? Un paciente tiene que ir a su médico de familia lo deriva a medicina interna. Exacto, Vale, así es. Vale. Y el seguimiento siempre será por medicina interna, vale. a partir de eso. O sea, es una derivación de medicina interna especificando que desea la PrEP. Vale. Exacto. Y el cuestionario ese que tiene que cubrir, ¿lo hace ya medicina interna? ¿Lo tiene que hacer el médico de familia? El cuestionario lo hace dentro de lo que es el protocolo PrEP, Sí. vienen las indicaciones de cuáles son las personas que están indicadas que tomen la PrEP, ¿no? Y tiene que cumplir entre 2, 3 de esos ítems, ¿no? Pues que tenga sexo con muchas parejas, más de 10 parejas sexuales en un periodo de tiempo, que haya tomado el tratamiento post-exposición, que haya tenido ITS en el último año, una o más, que sea trabajador del sexo, trabajadora del sexo, ¿no? O sea, varios ítems. Y tiene que cumplir como 2, 3. Esto que no lo diga nadie en el streaming. Yo siempre digo que pongan mucho. Lo deriven. ¿Verdad, Tami? Entonces pongan 2, 3, total, si es que lo está demandando, cree que lo necesita, es una petición de la persona, tenemos el servicio, derivémoslo, le hacemos el médico de familia hace la serología completa y ya, y ya de ahí se deriva a medicina interna. La secretaria de medicina interna llamaría a esa persona y cuando va a consulta ya tiene el formulario cumplimentado junto con la serología completa de la analítica. Vale, y ese formulario, ¿los médicos de familia cómo pueden acceder a ello? El protocolo PrEP está colgado dentro de los protocolos, ¿vale? De todas maneras también, ahí también... Dentro de todos los programas asistenciales hay muchos programas y pestañitas que son un lío de veces de encontrar. Y hay uno que pone protocolo PrEP. Una vez entras ahí, te sale como cuando haces el protocolo del pasar o demás, con un montón de cositas a marcar. Y entre ellas son las casillas donde tú dices, pues, tantas parejas sexuales, últimas inspecciones, etc. Luego te hacen un pequeño informe y eso es lo que se adjunta cuando se le interconsulta. Muchísimas gracias, como os decía, nos vamos a nutrir entre todas y vamos a salir de aquí con un poquito más, que salgamos con un poquito más de conocimiento, eso es fundamental.